Ya, bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la segunda clase de lo que es iridología. En el primer tema estuvimos abarcando acerca de lo que es toda la anatomía básica, ¿verdad? Un refrescamiento. Ahora vamos a abarcar la unidad número 2, que es acerca de la fisiología ocular. Hoy tenemos una pequeña imagen donde ya hemos repasado lo que son el iris, la pupila, el globo ocular, sus músculos, la esclerótica, sus párpados, la córnea, la capa anterior, la cámara anterior, perdón, la cámara posterior, las diferentes capas que esta tiene, la externa, la esclerótica, la intermedia, la retina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una manera fácil de que ustedes entiendan todo lo que pasa con respecto a lo que es esta fisiología es que el ojo humano es como una cámara digital, como una cámara de video más explícitamente, ¿verdad? En la que las luces y la manera de que esto sucede es como una cámara digital. ¿Por qué? Porque esto lo que nos ayuda es a configurar o apreciar la imagen mayormente, ¿verdad? Como por ejemplo si nosotros acercamos con una cámara digital y enfocamos cierto lugar, no va a quedar con la misma nitidez a que quede cuando la cámara se aleja, o que sale mucho mejor venirnos y acercarnos para mirar con mayor nitidez que cuando nos alejamos y simplemente enfocamos con el zoom. Eso es lo que pasa con lo que el iris es comparado, perdón, el ojo o el globo ocular comparado con justamente eso, con una cámara de video muchas veces. Ahora, para que los rayos de luz se puedan enfocar y se deben refractar, la cantidad de refracción requerida depende de la distancia en el objeto que sea, como les digo, como una cámara de video. Un objeto distante requerirá menos refracción que uno más cercano, aunque necesita menos refracción, es decir, menos dificultad para ver, pero si nosotros de largo a una distancia de más o menos aproximadamente 5 metros podemos ver sin ningún problema, pero cuando es demasiado largo ya no lo podemos apreciar algo que tenemos a de 5 metros a menos, ¿verdad? Ahora, esta parte de la refracción, por así decirlo, esta parte donde nosotros miramos lo que es todo nuestro enfoque visual, todo esto pasa generalmente en la córnea, que esta es la que tiene la mayor curvatura fija, además del cristalino, ¿no? En el que se extiende, se tensa, dependiendo de el enfoque que nosotros necesitemos para poder apreciar la imagen. Tenemos ahí una pequeña lámina en la cual nosotros podemos ver los diferentes, unas cuantas funciones que tienen las partes, como por ejemplo la esclerótica, que aquí es donde la membrana exterior del ojo es la que le da forma y la consistencia. Tenemos el humor acuoso, que es el líquido transparente entre la cámara posterior y la cámara anterior y posterior del ojo. El iris, que lo que hace es que da la coloración de lo que es. Mientras más pigmentación tenga el iris, va a ser más oscuro. Mientras menos pigmentación sea, este va a comenzar a adquirir otros tonos. Por eso es cuando los niños son bebés, tienen el iris grises, es normal, pero ya después del tercer o quinto mes de vida, ellos comienzan a adquirir la pigmentación correspondiente, ya sea para los ojos azules, verdes, avellana, miele, o los oscuros, o los que son bastante oscuros, no casi oscuros, sino que son como colores, un color bastante parecido al negro, podría decir. El cristalino no es nada más y nada menos que lo que ayuda es a determinar la distancia en que se encuentra una imagen, nada más. Esa es la función, la distancia en la que se encuentra una imagen, ayuda a determinarla. La córnea, que es la zona central de la esclerótica, es transparente y abombada, también tiene una significancia. La conjuntiva, que es la membrana que tapiza lo que es el interior, como los párpados, ¿verdad? Tenemos el humor vítreo, que amortigua en caso de posibles traumas a lo que es el ojo. Tenemos la papila óptica,
que es donde el lugar donde el nervio óptico se une junto con la retina y donde se encuentra en el punto ciego, es decir, donde ellos convergen en el punto ciego, que ahí es donde están en la papila óptica, y justamente la retina y el cristalino más la papila y el nervio es donde hacen toda la refracción de la imagen. La retina y el ojo lo capta, como ya lo miramos en la clase pasada, lo capta de manera diferente, es decir, invierte la imagen, pero es el nervio óptico y todo el proceso que él pasa para poder llegar a la corteza visual, y esto es lo que causa es que la imagen nosotros la voltee, por así decirlo, y apreciarla como realmente es. La mácula mancha amarilla, que es la zona más sensible de la retina, cuando hay alguna operación, esto es importante, pero igual vamos a ver más adelante. Una de las contraindicaciones para hacer IRI es cuando el órgano sufrió una operación, un trasplante de retina, trasplante de la córnea, etcétera, etcétera. Ya no se pueden hacer un iris diagnóstico ahí. ¿Por qué? Se preguntarán. La respuesta es sencilla. Ya fue alterada la anatomía de él y la fisiología de él. A pesar de que actúa y recupera las cosas normales, ya no puede hacerlo. Por eso, porque como ya fue alterada, es posible de que nos dé falsos positivos o falsos negativos. Entonces, como no insertaron, se prefiere no hacer. Tenemos la coroide, que es la membrana intermedia entre el globo ocular y está profusamente irrigada de vasos sanguíneos. Tenemos que en la función del ojo, recibe los estímulos. Estos estímulos que son recibidos son los famosos rayos de luz que provienen del entorno donde nosotros estamos rodeados. Los estímulos de los rayos de luz son transformados por impulsos nerviosos, que estos impulsos nerviosos pasan a lo que es al centro de la visión, ¿verdad? Por medio del nervio óptico. Lo codifican una vez cuando están en la parte cerebral de la visión y estos se convierten en imágenes. El acto visual consta de 4 fases o 4 etapas generalmente. Tenemos de que el acto visual tiene como principio de que forma la imagen en la retina a través del sistema óptico. Nosotros sabemos de que lo que nos van a ayudar principalmente a nosotros mirar es la pupila, está incluida porque debido al fijamiento, a la dilatación o a la contracción que tiene por la luz, ¿verdad? Los conos y los bastones, el cristalino y la retina, que es una de las principales. Tenemos la córnea, el humor acuoso, el humor vítreo y etcétera, etcétera. El humor acuoso, que es lo que hace este humor acuoso, carece de células que los pigmentan y de las proteínas que posee la sangre. Entonces, por eso es que, como es acuoso y todo eso, facilita el paso de la luz. Recordemos que el humor acuoso está por delante, por así decirlo, en la cámara anterior. Y el humor vítreo está en la posterior, que ya lo hemos abarcado en la otra clase, que lo que hace es para evitar posibles traumas. Tenemos que después de la formación de la imagen a través de la retina hay un nacimiento del flujo nervioso, un nacimiento del influjo nervioso, es decir, pasa y comienza a pasar después de la retina hacia la papila, el punto ciego y el nervio óptico, hace una transmisión del impulso nervioso a través del nervio óptico, y cuando llega después el nervio óptico está haciendo una interpretación del impulso y lo envía hacia la corteza visual, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver cuál es el intercambio que pasa y cuáles son los focos en los cuales se centra lo que es la imagen. Ahora, como les había dicho al principio de la clase, cuando nosotros se dice de que los humanos se encuentran en reposo, cuando es decir, no hacen ninguna actividad o no hacen ninguna utilización de estos diferentes órganos, estas diferentes partes de lo que es del globo ocular, cuando se encuentra a una distancia de aproximadamente 5 metros, es decir, el ojo se encuentra en reposo, salvo por la pupila o el iris en este caso, que ayuda a regular la luminosidad en el entorno en que estamos. Como ya les dije, cuando hay mucha luz, la pupila se tiende a dilatar, se tiende a contraer. Y cuando hay poca luz, esta se dilata.
Cuando precisamos enfocar una distancia próxima, esto entran en acción los músculos ciliares, que esto provocan un grosor de lo que es el cristalino, aumentando en consecuencia su potencial. Al fin y al cabo es un lente bicóncavo, ¿verdad? Biconvexa, y así consigue el enfoque correcto. Es decir, el cristalino es el que aumenta dependiendo de la distancia. Cuando está cerca, este aumenta para poder apreciarlo de la mejor manera. Y cuando esto sucede, ya sea que el cristalino se aumenta o se dilate o se tensa de esta manera, es lo que se llama el reflejo de lo que es acomodación. El encargado de él es el cristalino. Ahora, en el ojo nosotros tenemos una capa externa, una media y una interna, ¿verdad? En la capa externa tenemos que estar conformada, ya lo hemos visto, por la córnea y la esclerótica. Esto lo que hace es proteger al contenido, mantiene la forma del globo ocular, otorga una gran resistencia y ofrece una superficie para lo que es la interacción de los músculos extraoculares. En la capa media, de ella depende el mecanismo, por así decirlo, el metabolismo de las otras capas. ¿Por qué? Porque esta es muy vascularizada. Tenemos el iris y la pupila, que permite el paso de la luz, la coroides, que lo que hace es nutrir a las otras capas y recoger productos de desecho, el cuerpo ciliar, que une al iris con la coroide, produce el humor acuoso y al contraerse produce los cambios ópticos, como ya lo hemos visto. Y la capa interna, que es la retina, que es en el cual se genera el impulso nervioso a través de estímulos luminosos que recibe, los cuales son transmitidos al cerebro para una mayor interpretación. Entonces aquí tenemos una imagen acerca de los músculos rectos, de los músculos, ¿verdad?, que están en lo que es la capa externa, lo que es el ojo, y ahí tenemos las diferentes funciones, como el músculo recto superior mueve el ojo hacia arriba, hacia adentro y efectúa una rotación en sentido nasal, es decir, hacia donde está la nariz. El músculo oblicuo superior mueve el ojo hacia abajo, hacia afuera y efectúa la rotación igual en sentido de la nariz. El músculo recto medial mueve el ojo hacia adentro. El músculo recto lateral lo mueve hacia afuera. El músculo oblicuo inferior mueve hacia arriba, hacia afuera y efectúa la rotación temporal, es decir, al lado externo, la sien, o por donde uno dice, este es el sentido, ese es el lado temporal y este es el nasal, ¿ok? Tenemos el músculo recto inferior, que mueve el ojo hacia abajo y que se efectúa una rotación a lo que es también temporal. Y ahí tenemos las diferentes funciones, ¿verdad? Una recapitulación del tema pasado. Para lo importante, nosotros tenemos lo que es la retina, que es donde llega finalmente todo lo que es la imagen, ¿verdad? Todo el estímulo de la luz, que posteriormente se une al quiasma óptico, al punto ciego, y llega a lo que es el nervio. Esta tenemos que se puede dividir en dos, el neurosensorial y la retina del epitelio pigmentario. En el epitelio pigmentario, este se encarga de la eliminación de desechos, capta, almacena y distribuye y metaboliza la vitamina A, que es la manera en que el ojo, la retina, se nutre. Por eso se dice que la vitamina A es buena para la visión. En el neurosensorial tenemos que son tres, que se encarga de los fotorreceptores. Esto no es nada más y nada menos que estos fotorreceptores son los conos y los bastones que se encuentran en lo que es la retina, las células bipolares, y por último son las células ganglionares, que es donde se encarga de hacer el impulso a través de la luz para llegar a lo que es el nervio óptico. Entonces ahí tenemos una imagen de los fotorreceptores, que son los conos, los bastones, las células bipolares y las células ganglionares, que es el último paso, por así decirlo, para que esta llegue. También hay un cuarto nivel, pero estos tres son los más importantes. Tenemos el fondo del ojo, la retina, etcétera, etcétera. Son las células que forman la distancia de la capa de lo que es la retina y direccionan la luz hacia el fondo de lo que es el ojo. El pigmento visual, hay 4 tipos de pigmentos visuales, de los cuales uno ocurre generalmente solamente en los bastones, mientras que en los otros 3 conos, vale destacar que cada fotorreceptor solo hay un tipo de pigmento, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, perdón, en la clase pasada acerca de los conos y los bastones, cuáles nos dan la coloración negruzca, negro, blanco y gris, y en cambio este es el otro que nos da rojo, verde
rojo, amarillo y azul, y la combinación de estos que es los que nos pueden dar los diferentes colores que nosotros tenemos, como podemos apreciar en la imagen, que el azul con el rojo da amarillo, el verde con el azul y el rojo da como un color celestito, el rojo y el azul da morado, la combinación de todo esto da como blanco, el fondo es negro. Esos son los diferentes conos y los bastones que nosotros tenemos, que se encuentran justamente en lo que es la retina. El pigmento posee bastones, es decir, ellos tienen esta sustancia química, esta reacción química, que es la que se encargan de hacer que nosotros miremos ese tipo de coloración, ¿me entienden? Como en el negro, el blanco y los grises. Por eso es que los bastones es la rodopsina. Y los que poseen los conos, que son la cianopsina, que es sensible a la longitud de la onda, que corresponde al color azul. La claropsina corresponde al verde, y la eritropsina, que es al rojo. Todas estas son reacciones químicas que estos surgen en lo que es en la retina, en los bastones, como ya hemos visto, que se encarga del negro, blanco y gris. Y en los conos es azul, verde y rojo. Se les cambia por amarillo también. ¿Qué es lo que pasa con respecto al cristalino? Cuando el cristalino está tenso, el músculo ciliar también está tenso. El diámetro del anillo es aún mayor, igual que la zónula. Entonces, cuando pasa todo esto en el cristalino, cuando se encuentra de manera tensa y el anillo se encuentra, el diámetro del anillo está dilatado y es mayor también en la zónula, el cristalino enfoca sobre la retina la imagen de largo. Pero cuando el músculo se contrae, el diámetro del anillo se reduce y la zónula se tensiona, es decir, el cristalino se engruesa. Una cosa es que esté estirado, ¿verdad? Entonces, cuando esté estirado, él enfoca la imagen a largo, pero cuando él se encoge y se engruesa el cristalino, enfoca lo que es la imagen de cerca del cristalino sobre la retina. Entonces, otra cosa, igual lo repetimos, lo que es el humor acuoso. Aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden ver que se encuentra esto avascularizado, muchachos, para que ya lo sepan. Lo que hace es que reemplaza la sangre en la nutrición de lo que es la córnea y el cristalino, que estos dos, la córnea y el cristalino, son avasculares. Él es el que los nutre, reemplaza los vasos sanguíneos por eso. Y también determinan la función intraocular, es decir, los mantiene de esta manera y los nutre para que no haya una alteración en los vasos sanguíneos próximos a él. En cambio tenemos el humor vidrio, que ya habíamos visto y se lo vuelvo a repetir, es para prevenir en caso de trauma, ¿verdad? Eso es lo que sirve en él. Tenemos las vías visuales que nosotros debemos de tomar en cuenta. Que en ello hay un cruce en los que son las nervias o las fibras ópticas que nosotros tenemos en nuestro organismo. Ellas vienen bien, pero en lo que es el quiasma óptico, ellas hacen un cruce hasta donde llegan lo que es la corteza visual, o donde se ubica, que es la visión, la parte occipital de lo que es el cerebro. Las vías visuales, el flujo de información se divide en dos fases. La transmisión de la información de la retina al mesencéfalo, que es el cerebro, y al tálamo. Ahora, nosotros si recordamos anatomía, entendemos de que el tálamo es el policía, por así decirlo. El tálamo es el policía de nuestro cuerpo, es decir, él viene y él dice dónde vamos a ir cada una de nuestras funciones, de nuestras secreciones o nuestros impulsos, ¿ya? En la fase número 2 tenemos la transmisión de información desde el tálamo a la corteza visual primaria, es decir, el tálamo viene y hace un conducto, un espacio, un impulso nervioso que se encarga de llegar hasta la parte occipital de nuestro cuerpo, llegando hacia la corteza primaria visual, y lo que va a producir nosotros presenciamos lo que es la imagen. Entonces, aquí tenemos una imagen con lo que es el globo ocular, la papila, el quiasma óptico, el nervio óptico. Como pueden ver, él llega aquí al quiasma óptico y después hace un cruce. Este es el cerebelo, muchachos. Tenemos el cuerpo geniculado lateral,
que aquí tenemos la corteza calcarina y las radiaciones ópticas, es decir, aquí es donde vienen todos estos filamentos y aquí es donde justamente al final de esto, que es el cerebelo, perdón, la parte occipital, que es donde se da lo que es la corteza visual. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la retina se subdivide en dos, o se divide en dos. Tenemos la hemirretina de la nasal o la temporal. Entonces, hemirretina nasal, hemirretina temporal. Y eso lo divide en hemicampo visual izquierdo y hemicampo visual derecho. El hemicampo visual izquierdo se proyecta sobre la retina nasal del ojo izquierdo, es decir, este es el izquierdo, se proyecta aquí, y sobre la retina del temporal del ojo derecho, que es acá. El hemicampo visual derecho, en cambio, se proyecta sobre la hemirretina nasal del ojo derecho y sobre la hemirretina temporal del ojo izquierdo, es decir, acá, acá y acá. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué no miramos así? Sencillo. Pero si nosotros nos tapamos un ojo en una cara, nosotros vamos a lograr apreciar que no podemos ver todo en contorno a como lo hacemos con los dos ojos. Esta enfocación que nosotros tenemos al ver con ambos ojos es lo que nosotros conocemos como binocular. Tenemos un enfoque binocular acerca de todo el contorno que tenemos. En cambio, cuando nosotros nos tapamos uno de los dos ojos, podemos apreciar de esa manera. Inclusive podemos presenciar una pequeña sombra en lo que es el foco nasal. Y igual en la siguiente, no podemos apreciar completamente todo debido al que aquí se lo estamos observando el hemicampo izquierdo y el hemicampo derecho. Hay cierta parte de mi ojo, por ejemplo, aquí decirlo, yo tengo el hemicampo nasal derecho, pero para yo poder obtener una visión completa tiene que ser también con el hemicampo temporal izquierdo. En este caso yo no tengo la visión de esto, por eso es que están cruzados, para que de esta manera el de acá junto con el de acá me permite tener el campo visual a este lado y el hemicampo nasal izquierdo con el hemicampo retinal temporal, perdón, derecho, me permitan tener el enfoque de este lado. Ahí es como lo dice la imagen de que uno está enfocada a este lado y la otra está enfocada a este lado. Perdón, tenemos también el globo ocular. Este globo ocular pasa por lo que es el nervio óptico. Cuando llega a lo que es el quiasma óptico, que es el cruce en el que se da, esto que es lo que pasa, solo las nasales, es decir, solo la hemicampo nasal derecho y el hemicampo nasal izquierdo, estos son los que hacen un cruce en lo que es el quiasma óptico cuando llegan. Estos se cruzan y envían lo que es la señal posteriormente a lo que son las cintillas ópticas. ¿Por qué solo el nasal? Se preguntarán ustedes. Porque el otro campo visual en el externo, este todavía mantiene la sincronía normal a como debe ser. Es decir, solo el nasal es el que hace el cruce para que nosotros podamos tener una apreciación de este campo a pesar de que interviene el contrario y de este campo igual a pesar de que interviene este campo. Entonces, es la hemirretina nasal la que se va a hacer el cruce. Cuando llegan a lo que es la cintilla óptica del hemicampo, el hemicampo visual izquierdo se queda en lo que es la cintilla derecha y el hemicampo visual derecho se queda en lo que es la cintilla izquierda, es decir, ellos continúan todavía su recorrido. El único cruce que aquí se tiene es en el nasal. Estas separaciones se mantienen hasta llegar a los núcleos visuales de lo que son las subcorticales, que son las pequeñas glándulas que nosotros tenemos, es decir, aquí ellos ya pasarán a lo que es el mesencéfalo o el cerebro generalmente nosotros lo conocemos, ¿verdad? Estas visiones, núcleos visuales subcorticales o el cuerpo donde se encuentra prácticamente el cuerpo geniculado nasal, medial, perdón, tiene tres fases o tiene tres características principales. El primero, el pretecho del prencéfalo. ¿Qué es lo que hace este pretecho del mencéfalo? Nada más y nada menos que el reflejo pupilar o del iris. Es decir, ya hemos visto que el iris reacciona a la luz, de eso se trata. El trabéculo cuadrigésimo superior es el campo visual y es el mapa que nosotros tenemos del movimiento para movimiento brusco que nosotros hacemos con los ojos. Y el núcleo geniculado, que es cuando llega justamente a la parte de acá, es cuando llega
el impulso, cuando ya pasa todo lo de la pupila, lo de los movimientos bruscos, por si acaso hay, cuando llega al último, que es al núcleo geniculado, el cuerpo geniculado medial, es cuando llegan los principales impulsos dirigidos de la corteza visual primaria. Y cuando llega a la corteza visual, que son los impulsos, vienen hasta acá, se dividen tanto en células P como en células M. Las células P se van a encargar de los cambios de color, rojo, amarillo, verde, azul, y los cambios que estos puedan tener como fotosensibilidad. Y la célula M, que son, estos van a ir en dependencia de, como por ejemplo, si estamos en un lugar oscuro, no vamos a ver los colores, vamos a diferenciarlos, pero no con la misma capacidad en los que lo diferenciamos cuando estamos en un lugar iluminado, ¿verdad? Y después de que pasa la corteza visual, pasa la corteza visual primaria, que es donde se forma o se produce lo que es la imagen final. Entonces, como ya sabemos, pasan desde aquí hasta lo que es al final. Y son los nasales también en el que se encuentran en la glándula y hacen el impulso y hacen un intercambio a través del nervio óptico. Espero que me hayan entendido. También tenemos lo que es la serie cromática. La serie cromática no es nada más y nada menos los colores, los distintos colores que nosotros podemos apreciar, y la cromática son los colores básicos, negro, blanco y gris. Eso lo hemos venido repitiendo desde la clase pasada, en este se lo vuelvo a repetir, mismos conos y los bastones. Las mezclas o fusiones de colores es como, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, como estas luces de discotecas que tienden a crear multicolores o que cambian, pero no de manera fija, sino aquellas platinadas que hacen que cuando gira y la luz se refracta en ellas, crean diferentes tonalidades. No es más y nada menos eso. Nosotros tenemos un campo, una acertación visual cuando nosotros estamos viendo un solo punto, un solo color, pero no se está moviendo. En cambio, estos se están moviendo, haciendo que nosotros, nuestros impulsos nerviosos, la retina lo capte y todo esto genere una manera de poder verlo diferente y no ver un color constante y seguido. Podemos reconocer el color como por ejemplo el violeta, el fucsia, etcétera, etcétera, pero no son de manera fija porque no estamos viendo fijo, sino que se está rotando y hay una mezcla de fusiones de un color con el otro generando un nuevo color, que es lo que nosotros traducimos a través del nervio óptico, de la quiasma, de la corteza visual, para nosotros poder ver eso. Es como esas bolas de discoteca, más ni menos así, esa función de colores que ellos tienen. Y bueno, señores, esta ha sido la segunda clase de lo que es iridología, espero que hayan entendido. Y nos vemos más adelante en lo que es la tercera clase, que vamos a abarcar ya, habiendo abarcado lo que es anatomía y fisiología, vamos a abarcar y entrar un poco más en lleno acerca de lo que es la iridología.